Lo que estás a punto de escuchar no es una coincidencia, es el llamado silencioso de Thoth, un secreto prohibido que tu alma reconoció incluso antes que tu mente, una llave capaz de despertar poderes que siempre estuvieron dormidos dentro de ti. Hay secretos que no se escriben en libros comunes ni se transmiten de generación en generación como simples consejos o técnicas, porque no pertenecen al plano de lo cotidiano, sino al territorio sagrado donde el alma guarda su poder original. Entre esos secretos, uno de los más enigmáticos y poderosos fue guardado celosamente por Thoth, el dios de la sabiduría, el escriba eterno, el guardián de los misterios de la creación. Él no enseñaba métodos vacíos ni fórmulas superficiales, sino que entregaba llaves que abrían puertas internas, accesos ocultos a la verdadera naturaleza del ser. Una de esas llaves se relaciona con algo que parece demasiado simple para contener tanto poder: el toque. El contacto consciente con un punto específico que activa la fuerza dormida de autosanación dentro del cuerpo humano. Lo curioso es que esto no se trataba de magia ni de milagros en el sentido común de la palabra, sino del entendimiento profundo de cómo la energía fluye en ti, de cómo la materia responde a la conciencia y de cómo el cuerpo es en realidad un templo vivo diseñado para regenerarse cuando recuerdas la forma de encender su mecanismo oculto. Cuando Thoth transmitía este conocimiento, lo hacía envolviéndolo en símbolos, parábolas y enseñanzas que parecían veladas para quien buscara solo respuestas rápidas, porque el poder de esta llave no estaba destinado a quien no estuviera preparado para usarlo. El toque que despierta la autosanación no es un simple gesto físico, sino un puente entre lo visible y lo invisible, entre lo tangible de tu cuerpo y lo intangible de tu alma. Thoth revelaba que el ser humano no es un cuerpo que tiene un alma, sino un alma que habita temporalmente un cuerpo, y que este cuerpo fue diseñado con códigos, con puntos de acceso donde la conciencia puede entrar y liberar fuerzas dormidas. Uno de esos puntos se encuentra justo donde la energía y la vida se encuentran, un lugar que, al ser activado con intención y presencia, abre la corriente de sanación que ya existe en ti, porque no necesitas traerla desde fuera, solo despertar lo que siempre estuvo dentro de ti. Imagina que tu cuerpo es como un río. Ese río tiene agua pura fluyendo constantemente, pero a veces el cauce se bloquea, las piedras se acumulan, las ramas impiden el paso y el flujo se interrumpe. El toque revelado por Thoth actúa como una llave que abre de nuevo el cauce, como un movimiento que rompe los bloqueos y permite que la corriente vuelva a fluir. No es que traigas agua nueva, sino que devuelves el movimiento al agua que ya estaba allí. De la misma manera, cuando tocas conscientemente el punto sagrado de autosanación, lo que haces es permitir que la energía vital, el prana, la fuerza creadora, circule libremente por todo tu cuerpo. En ese instante, la mente se silencia, la tensión se disuelve y una fuerza ancestral comienza a repararlo todo, no porque alguien de afuera lo ordene, sino porque tu propia esencia recuerda cómo hacerlo. Y es ahí donde radica la grandeza del secreto de Thoth, en que no dependes de nada externo, sino que tu cuerpo sabe cómo autosanarse si solo le das la señal correcta. Thoth enseñaba que el universo entero funciona por correspondencias. Así como el sol brilla y sostiene la vida en la tierra, también hay un sol interior que sostiene tu vida, un núcleo energético que emana fuerza constantemente. Pero ese núcleo, a lo largo del tiempo, se cubre de velos, de olvidos, de bloqueos creados por pensamientos, emociones y experiencias que desvían la atención de lo esencial. El toque prohibido es la forma de romper ese velo y de abrir de nuevo el canal hacia la fuente de energía inagotable que siempre estuvo latiendo dentro de ti. Es por eso que los sabios antiguos podían curar enfermedades, sanar heridas y regenerar sus cuerpos en formas que hoy parecen imposibles, porque no buscaban la solución fuera de ellos, sino que sabían cómo activar ese interruptor interno que despierta la autosanación. Y Thoth lo explicó de manera clara. El verdadero poder no está en acumular fuerzas ajenas, sino en recordar que dentro de ti está la semilla de la totalidad. Cuando llegas a comprender este principio, te das cuenta de que la sanación no es un proceso externo ni un favor que alguien o algo te concede, sino un despertar natural del diseño perfecto de tu ser. La autosanación es tu estado original y el toque sagrado es la llave que lo activa.
Pero Todd advertía que no se trata de una acción mecánica, como si presionar un punto fuera suficiente, sino de un acto de presencia total, de conciencia y de intención. No es el dedo que toca el lugar lo que produce la sanación, sino la energía consciente que se enfoca en ese gesto, la unión entre mente, cuerpo y espíritu en un instante de alineación absoluta. Ese es el verdadero secreto, que el cuerpo responde a la conciencia, que la materia obedece al espíritu y que cuando tú recuerdas cómo entrar en ese estado, lo que parecía imposible se vuelve inevitable. Por eso, cuando se dice toca aquí y tu cuerpo comenzará a autosanarse, no se habla de magia superficial, sino de un conocimiento ancestral que señala que dentro de ti existe un templo vivo que puede regenerarse y que el toque sagrado es la llave que abre sus puertas. Ese conocimiento, oculto durante siglos, es uno de los legados más poderosos de Todd, y entenderlo no es solo aprender una técnica, sino abrirte a la posibilidad de que siempre fuiste mucho más de lo que creíste, que la sanación no viene de fuera, sino que es la voz de tu alma recordándote que ya eres completo. Todd nunca revelaba un misterio de forma directa, porque entendía que lo que se entrega sin preparación se pierde, y lo que se descubre a través de símbolos y claves permanece grabado en lo más profundo del alma. Así fue como transmitió la enseñanza sobre el toque sagrado que despierta la autosanación, envuelto en metáforas, dibujos grabados en piedra y relatos que parecían enigmáticos para la mente común, pero que el buscador verdadero podía descifrar. Una de las imágenes más repetidas era la del ave que descendía del cielo y tocaba con su pico el pecho del iniciado, como si ese gesto simbólico marcara el lugar exacto donde la energía debía ser activada. No hablaba de un órgano en particular, sino de un centro de fuerza que vibra en el corazón, no en el corazón físico como músculo que late, sino en el espacio energético que se abre cuando llevas tu atención al centro del pecho. Ese lugar que en muchas tradiciones posteriores se reconoció como el punto donde el alma toca al cuerpo, es la puerta principal para liberar el flujo de energía que sana y renueva. Todd explicaba que el cuerpo humano es un mapa sagrado, un reflejo en miniatura del cosmos, y que cada zona de ese mapa corresponde a un poder oculto que espera ser despertado. Así como el universo tiene constelaciones y estrellas que guían los caminos de navegación, tu cuerpo también tiene puntos de luz. Y cuando uno de esos puntos es activado con presencia consciente, todo el sistema responde como si una corriente eléctrica volviera a circular después de haber estado bloqueada. El corazón, en su dimensión energética, es el centro de esa red, la llama que conecta lo invisible con lo visible. Por eso, el toque prohibido no se refería a una presión física como quien aprieta un botón, sino a la unión del gesto con la intención, al hecho de que cuando pones tu mano en el centro de tu pecho y permaneces allí, respirando y sintiendo, tu cuerpo recuerda su diseño original. Era en ese instante donde la magia comenzaba, no como un milagro externo, sino como la activación natural de la fuerza vital que se había mantenido adormecida. Lo fascinante es que este principio de autosanación no solo fue descrito por Todd, sino que después fue retomado por múltiples tradiciones espirituales, desde la alquimia hasta los antiguos yogis de Oriente, quienes hablaban del Anahata, el loto del corazón que al abrirse permitía que la energía fluyera libremente por los canales del cuerpo. Todd ya lo había enseñado de una manera más velada. Decía que la llave que despierta el templo se encuentra donde la vida misma late y que quien toca con conciencia ese lugar activa la rueda de la eternidad en sí mismo. Esto significa que el cuerpo siempre tuvo la capacidad de regenerarse, pero que se necesitaba la chispa de la conciencia para ponerlo en movimiento, porque sin ella el sistema entraba en olvido, en rutina, en un estado de supervivencia sin acceso a la totalidad de su poder. Imagina por un momento lo que ocurre cuando llevas la mano a tu pecho, no como un gesto automático, sino con la certeza de que allí se encuentra el centro de tu ser. Al hacerlo comienzas a sentir el calor, el pulso, la vibración sutil que no habías notado antes. Si permaneces allí, respirando profundo, esa vibración empieza a expandirse, y lo que al inicio parecía un simple latido físico se convierte en un campo energético que se irradia hacia tus brazos, tu abdomen, tu cabeza, hasta abarcar todo tu cuerpo. Ese es el flujo vital que Todd describía, una corriente que sana porque limpia los bloqueos y porque devuelve la armonía.
El secreto está en que el cuerpo no necesita instrucciones externas complicadas para sanar, sino que lo único que requiere es recordar el patrón original, y ese patrón se activa al enfocar la conciencia en el punto donde el alma y la vida se encuentran. Pero Thoth también advertía algo crucial. Este conocimiento fue llamado prohibido, no porque estuviera destinado a hacer daño, sino porque su simplicidad podía ser subestimada. Los que buscaban poder externo, magia rápida o control sobre los demás, no podían comprender que el mayor de los secretos estuviera en un gesto tan sencillo, y por eso los sabios lo protegieron bajo símbolos y metáforas. El verdadero iniciado comprendía que la autosanación no era un acto aislado, sino el inicio de una transformación mayor. Al abrir el centro del pecho, no solo sanabas heridas físicas, sino que comenzabas a ver con claridad, a percibir la vida con una visión expandida, a sentirte parte de un orden mucho más grande que el ego o las preocupaciones cotidianas. El toque era el inicio de un camino, y quien lo recorría ya no podía volver atrás, porque había despertado a la certeza de que la vida misma fluía en él con un poder infinito. Por eso Thoth insistía en que el toque debía hacerse en estado de silencio interior. No bastaba con colocar la mano en el pecho, mientras la mente seguía corriendo de un pensamiento a otro. Había que detener el ruido, había que permitir que el instante fuera total, que la conciencia se uniera al gesto. Cuando eso ocurría, algo sorprendente sucedía. La sensación de separación entre cuerpo y espíritu comenzaba a disolverse, y lo que sentías ya no era solo un latido, sino un portal que se abría hacia lo eterno. La autosanación empezaba porque la energía se alineaba de nuevo, y en esa alineación todo volvía a encontrar su lugar. Enfermedades, dolores, bloqueos, todo podía comenzar a transformarse no desde un esfuerzo externo, sino desde el recuerdo de lo que siempre fuiste, un ser completo y eterno. Cuando se despierta el poder de autosanación descrito por Thoth, algo más grande que la simple reparación física comienza a suceder. No se trata solamente de que las células respondan, de que el cuerpo alivie un dolor o que una herida interna comience a regenerarse, sino de que la persona entera experimenta un giro en su manera de estar en el mundo. La energía vital que antes estaba fragmentada y dispersa empieza a fluir como un río que ha sido liberado de un dique. Y al fluir, no solo nutre al cuerpo, sino que también toca la mente, las emociones y la percepción más profunda del ser. El resultado es un despertar paulatino pero imparable. La persona que accede a este conocimiento ya no se siente víctima de su biología, del azar o de las circunstancias, sino que reconoce que lleva dentro de sí una fuente inagotable de poder. Ese reconocimiento cambia la vida de raíz, porque en el instante en que uno deja de ver el cuerpo como un objeto frágil y lo entiende como un templo vivo, capaz de recordar su propia perfección, se abre una visión completamente distinta de lo que significa existir. Thoth decía que el verdadero misterio no era sanar el cuerpo, sino comprender que ese proceso de autosanación es solo un reflejo de algo aún más grande, el despertar de la conciencia a su naturaleza eterna. El cuerpo es la primera prueba, el terreno donde se manifiesta lo invisible de forma palpable, porque cuando la energía comienza a fluir y la persona siente la transformación, la mente ya no puede seguir negando lo evidente. Ese cambio físico se convierte en un símbolo de algo más, la certeza de que el alma tiene la capacidad de guiar la vida en todas sus dimensiones. Y es aquí donde empieza la transformación profunda, porque quien activa este poder ya no busca afuera lo que siempre creyó perdido. Ya no corre tras fórmulas mágicas, ya no mendiga en doctrinas o técnicas externas, sino que reconoce que el acceso estuvo siempre en su interior. Esa certeza genera una libertad inmensa, la libertad de vivir sin miedo, de caminar en el mundo sin la sensación de estar incompleto, de relacionarse con la vida desde la abundancia y no desde la carencia. En la enseñanza de Thoth, el toque en el corazón no era solo un gesto aislado, sino un ritual simbólico que abría la puerta a una transformación integral. Cuando la energía comienza a irradiar desde el centro del pecho, no se queda contenida allí, sino que se expande en ondas que alcanzan cada aspecto de la existencia. La percepción del tiempo cambia. Lo que antes parecía una carrera incesante contra las horas y los días, comienza a sentirse como un fluir más sereno, como si la vida misma se desacelerara y se ordenara en función de tu estado interior. También cambia la relación con los demás. Las viejas tensiones, resentimientos y apegos empiezan a disolverse.
porque la energía del corazón no puede sostener vibraciones de odio o de miedo por mucho tiempo. Y a medida que esa energía sigue expandiéndose, uno empieza a descubrir algo asombroso. El mundo exterior responde a la transformación interna. Las oportunidades aparecen, las sincronicidades se multiplican, las conexiones se vuelven más profundas, como si la realidad misma reconociera la vibración de un alma que ha recordado su poder. Todd lo resumía en una frase que desconcertaba a quienes lo escuchaban: sana tu centro y el universo sanará contigo. Muchos lo tomaban como un enigma incomprensible, pero el iniciado entendía que hablaba de la ley de correspondencia. Lo que ocurre dentro ocurre también afuera, y cuando el alma despierta en el cuerpo, toda la realidad responde a ese despertar. Esto significa que la autosanación no es solo un beneficio personal, sino un movimiento que impacta a todo lo que nos rodea. Cada persona que recuerda su poder no solo transforma su vida, sino que también irradia una frecuencia que toca a otros, incluso sin palabras ni acciones visibles. Es como si se encendiera una lámpara en la oscuridad. No tiene que esforzarse por iluminar, simplemente brilla y su luz guía a quienes se encuentran cerca. Así, el conocimiento de Todd no era un secreto individualista, sino una llave para restaurar la armonía de todo el entramado de la existencia. Imagina lo que esto significa. Un ser humano que logra activar su centro ya no vive atrapado en la lucha constante contra el sufrimiento, sino que se convierte en un canal de renovación para todo su entorno. Su simple presencia genera calma, su mirada transmite certeza, su voz inspira confianza. Y no porque pretenda hacerlo, sino porque su vibración habla más fuerte que cualquier palabra. Este era el verdadero desafío oculto en las enseñanzas de Todd: no solo sanar, sino convertirse en testimonio viviente de la fuerza que habita en lo eterno. Cuando uno alcanza ese estado, el miedo a la muerte se disuelve porque comprende que el cuerpo puede desgastarse, pero la energía que lo anima es inagotable. Y al liberarse de ese miedo, todo cambia. La manera de relacionarse con el trabajo, con los vínculos, con los sueños, con la vida misma. El mundo deja de ser un lugar hostil y se convierte en un campo de experiencias donde el alma juega, aprende y expande su luz. Por eso, cuando Todd hablaba del toque secreto que despierta la autosanación, en realidad estaba mostrando una puerta hacia algo mucho mayor, la expansión de la conciencia hacia la eternidad. El cuerpo se convierte en un aliado, no en un enemigo. El dolor se transforma en un maestro, no en una condena. La vida misma deja de ser vista como un accidente y se reconoce como un diseño perfecto en el que cada latido, cada respiración y cada experiencia tiene un sentido. Esa es la verdadera curación, recordar que nunca hemos estado rotos, que lo eterno siempre ha estado en nosotros, esperando el instante en que nos atrevamos a tocarlo y dejarlo brillar. Llegados a este punto, ya no podemos ver el secreto de Todd como una simple práctica aislada, ni reducirlo a un gesto físico en el centro del pecho. Lo que él enseñaba iba mucho más allá. Era una forma de recordar que la vida fluye en correspondencia con la energía que irradiamos, y que cuando el corazón despierta su poder, todo el universo responde. La autosanación era solo el inicio, el primer paso de un camino que tenía como destino final la expansión de la conciencia hacia la comprensión de la realidad en su totalidad. Todd quería que entendiéramos que lo que llamamos realidad no es algo fijo e inmutable, sino un reflejo vivo de lo que ocurre en el interior. Y cuando el alma empieza a recordar su propia perfección, la realidad misma se ajusta para mostrar ese recuerdo en todo lo que toca. No se trata de un milagro externo ni de un fenómeno sobrenatural, sino de una ley natural tan real como la gravedad. Lo interno moldea lo externo, y la vibración que emanamos es el patrón que organiza todo lo que nos rodea. Si alguna vez has sentido que, después de un momento de paz profunda o de claridad interior, todo a tu alrededor parecía ordenarse, entonces ya has tenido una experiencia de este principio. Los problemas parecían menos pesados, las personas reaccionaban de manera diferente, incluso las oportunidades surgían con más facilidad. Nada de eso fue casualidad. Era la vibración de tu centro expandiéndose y reconfigurando la trama de tu vida. Eso es lo que Todd llamaba la verdadera alquimia. No convertir metales en oro, sino transformar el estado del alma de manera tan poderosa que la realidad misma se ajusta a esa transformación. Y este es el gran secreto.
El poder de autosanación no es solo para curar el cuerpo, sino para reescribir el guión de tu existencia. Cuando aprendes a activar esa energía, empiezas a manifestar desde un lugar más profundo que la mente consciente. Manifiestas desde el alma. Muchos creen que manifestar es repetir frases, visualizar con fuerza o desear con intensidad. Pero Thoth enseñaba algo distinto. Manifestar ocurre de manera natural cuando tu vibración está alineada con lo eterno. No tienes que forzar, no tienes que rogar, no tienes que convencer al universo porque el universo responde a lo que eres, no a lo que intentas aparentar. Por eso el toque secreto en el corazón no era un truco ni un atajo, sino un recordatorio. Vuelve al centro, despierta tu energía y deja que la vibración de tu alma haga el resto. Desde ese estado, las cosas llegan con fluidez, las puertas se abren sin esfuerzo, los encuentros suceden en el momento exacto, porque todo se ajusta a la frecuencia de un alma que recuerda. Esto es lo que Thoth quería transmitir, no que debías aprender un método externo, sino que debías recordar quién eres y permitir que la vida se ordene desde ahí. Ahora piensa en esto. Si tu cuerpo puede autosanarse al recordar su propia perfección, ¿qué más podría ocurrir si aplicas ese mismo principio a toda tu vida? Si las células recuerdan, también lo hacen tus emociones, tus pensamientos, tus relaciones, tus proyectos. Todo en ti lleva la huella de lo eterno, y todo puede reorganizarse cuando despiertas la memoria de tu alma. Esta es la clave que Thoth dejó. No busques afuera lo que ya vive dentro de ti. Deja de forzar, deja de luchar contra la corriente, permite que tu energía central se active y guíe el camino. Esa es la manera de manifestar desde el alma y esa es la forma de vivir en verdadera libertad. Porque cuando descubres que no necesitas controlar cada detalle ni desgastarte en el esfuerzo constante, comienzas a vivir desde la certeza de que la vida misma colabora contigo en todo momento. Thoth sabía que muchos no comprenderían esto de inmediato. Por eso hablaba en símbolos, por eso escondía sus enseñanzas en metáforas, porque solo aquellos que estaban preparados podrían ver más allá de las palabras y reconocer la vibración que había detrás. Y tú, que has llegado hasta aquí, lo intuyes. No es casualidad que escuches este mensaje ahora. Significa que tu alma está lista para recordar lo que siempre supo. La llave ya está en tus manos, está en tu corazón, esperando que la actives. Y cuando lo hagas, no solo experimentarás la autosanación, sino que comenzarás a vivir en la vibración del alma, donde la vida fluye, los miedos se disuelven y el mundo deja de ser un lugar hostil para convertirse en un reflejo de tu luz interior. El verdadero secreto de Thoth no fue guardar un conocimiento inaccesible, sino mostrar con claridad lo que siempre estuvo a la vista, que el alma tiene la capacidad de transformar todo lo que toca cuando recuerda su esencia eterna. El desafío es simple pero profundo. Atreverte a recordar, atreverte a tocar tu centro y permitir que esa energía se expanda. Ese es el inicio de una vida donde ya no vives desde la carencia, sino desde la abundancia, donde ya no buscas desesperadamente sanar, sino que permites que tu energía natural restaure todo lo que necesite equilibrio, donde ya no intentas controlar cada detalle, porque sabes que el universo responde a la vibración de tu ser. Ese es el poder de la llave que Thoth dejó como legado. Y aquí está lo más importante. Este conocimiento no termina en una idea ni en un ejercicio, sino que abre un camino hacia una vida en la que tu alma recuerda que nunca estuvo perdida, en la que descubres que todo lo que anhelabas ya estaba en ti, y en la que reconoces que lo que parecía imposible puede fluir con naturalidad. No es un final, es un comienzo. Porque la verdadera enseñanza de Thoth sigue viva cada vez que alguien recuerda su poder interior y lo deja brillar en el mundo.